La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Educación Inicial, en la Unidad de Análisis, Modelos y Buenas Prácticas Educativas para la Igualdad y la Diversidad, presenta Discapacidad Auditiva bajo la tutoría de la Magíster Lorena Isabel Fernández Paltán. Realizado por Chaguaro Chora Catherine Lisbeth, Molina Quijije Madeline Cristel, Ontaneda Rubio Dayana Yasmín y Torres Simba Lisset Viviana. Dedicamos este trabajo que ha sido realizado con mucho esfuerzo y cariño para todas aquellas personas que desean conocer sobre esta realidad y también a quienes nos apoyaron en la culminación de esta investigación. Agradecemos a la Magíster Lorena Isabel Fernández Paltán por su guía en la realización de este trabajo investigativo sobre la discapacidad auditiva. ¿Qué importa la sordera del oído cuando la mente escucha? La única sordera verdadera, la sordera incurable, es la de la mente. Fundamentos teóricos. Discapacidad auditiva. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, nos referimos a la limitación sensorial que presenta una persona con relación al sentido de la audición, que puede afectar a uno o ambos oídos. Esta pérdida sensorial es ocasionada porque los órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos sonoros se encuentran afectados. Quienes presentan este tipo de discapacidad tienen dificultades más o menos graves para recibir e interpretar información acústica, especialmente la comunicación verbal. Según García, señala que puede estar causada por distintas enfermedades pre- y postnatales, entre ellas antecedentes familiares con esta discapacidad, envejecimiento, exposición a ruido, problemas médicos maternos en el embarazo, enfermedades, infecciones, tumores, toma de medicamentos ototóxicos, traumatismos o daños físicos en el oído. La discapacidad sensorial auditiva influye negativamente en el desarrollo integral del niño, dando como resultado el fracaso escolar y rechazo. Características. Características generales. Las personas con discapacidad auditiva no presentan anomalías físicas distintivas, pero en algunos casos presentan deformidad en alguna oreja. Pueden emitir sonidos, pero no pueden sostener un diálogo correctamente. En los sordos no pueden escuchar sonido alguno, pero los hipoacúsicos pueden escuchar algunos ruidos si son de altos decibeles. Desarrollan con gran agilidad el lenguaje gestual. Sufre de resfríos continuos, otitis o alergias. Su vocabulario se limita a palabras fáciles de pronunciar. A los 4 años se enreda al momento de hablar. Características cognitivas. Tienen un coeficiente intelectual inferior al normal. No poseen un desarrollo intelectual inferior, ya que presentan la misma puntuación en los test de inteligencia. La habilidad para comprender abstracciones suele estar afectada, pese a que su inteligencia acostumbra estar dentro de los límites normales y la deficiencia auditiva acostumbra estar compensada con la vista. Su rendimiento académico es inferior porque tarda en asociar sus ideas y traducirlas en conductas. Tipos. Es importante definir la sordera o hipoacusia como el déficit funcional que ocurre cuando un individuo pierde la capacidad auditiva en mayor o menor grado. Es decir, cada persona tiene su propio umbral de audición, que puede variar en el oído derecho y en el oído izquierdo. Para determinar el tipo de sordera se clasifica de la siguiente manera. Clasificación auditiva según Burau. Audición normal, umbral de audición 0 a 20 decibel, el individuo no tiene dificultad en la percepción de la palabra. Hipoacusia leve o ligera, umbral de audición 20 a 40 decibel, débil o lejana, no es percibida. En general, el niño o la niña es considerado como poco atento y su detención es importantísima antes y durante la edad escolar. Hipoacusia media o moderada. Umbral de audición 40 a 60 decibel. El umbral de audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Hipoacusia severa. Umbral de audición 60 a 90 decibel. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Hipoacusia profunda o sordera, umbral de audición más de 90 decibel.
Sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. Cofosis o anacusia, pérdida total de la audición. Se puede decir que son pérdidas excepcionales. En los niños, esta deficiencia auditiva provoca que solo emitan el llanto, la risa o sonidos inarmónicos. Esta pérdida auditiva altera la capacidad para recibir, asociar o comprender los sonidos del lenguaje y del medio que nos rodea, pero también les priva del balbuceo propio de la etapa. Clasificación otológica. Esta clasificación se realiza en función del lugar de la lesión. Hipoacusia de conducción o transmisión es una sordera producida por una alteración en el oído externo o medio, por lo que está afectada la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de Corti. Se produce por la otitis o obstrucción. Sordera neurosensorial o perceptiva. Es cuando está dañada la cóclea, se produce por el órgano de Corti. Sus causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función a su momento de presentación en prenatales, se produce en genéticas o adquiridas. Perinatales, se produce problemas en el momento del parto. Postnatales, se producen en la meningitis, otitis media, entre otras. Sordera central es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Algunos autores la denominan agnosia auditiva. Se produce también por los accidentes cerebrovascular, traumatismos. Sordera mixta es aquella que la patología está tanto en la vía de conducción del sonido como en la de percepción. Se produce por el trauma craneal, tumor de oído. Clasificación según el momento de aparición. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje 23 años de vida y por tanto el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. Hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como alteraciones de la voz. Síntomas y signos. Implicaciones de la discapacidad auditiva leve, 20 a 40 decibel. Síntoma: dificultad para percibir la voz baja o sonidos lejanos de baja intensidad. Hipoacusia. Signos: pequeñas alteraciones fonéticas, baja atención. Discapacidad auditiva es transitoria. Implicaciones de la discapacidad auditiva moderada, 40-60 decibel. Síntoma: hipoacusia. Signo: lenguaje empobrecido, problemas de articulación y de movilidad del paladar, nasalización excesiva y una intensidad de voz inestable, alteraciones fonéticas y prosódicas, alteraciones estructurales en la síntesis, problemas para percibir una conversación normal, aislamiento social, dificultades comunicativas, alteraciones en integración en el grupo de clase, retraso en el aprendizaje y dominio de la lectoescritura. Implicaciones de la discapacidad auditiva severa, 60-90 decibel. Signo: el ritmo articulatorio alterado, elementos prosódicos del lenguaje alterados, percepción únicamente sonidos intensos con dificultad en las frecuencias altas, problemas graves en la comprensión y expresión del lenguaje oral, problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje tanto oral como escrito. Los problemas de aislamiento e interacción social se incrementan.
Implicaciones de la discapacidad auditiva profunda o sordera, más de 90 decibel. Signos: desarrollo cognitivo mermado, disminución de información receptada, dificultad en la comprensión y aceptación de normas, trastornos conductuales, irritabilidad. Fundamentos neuropsicológicos. La audición se produce gracias a un órgano muy importante llamado oído, el mismo que está constituido por 3 zonas: oído externo, medio e interno. La audición comienza en el oído externo, formado por el pabellón auditivo y el canal auditivo. Los ruidos fuera del oído externo ingresan en forma de ondas sonoras o vibraciones que viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean la membrana timpánica. Esta membrana separa al oído externo del oído medio. El oído medio, formado por la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo, además la ventana oval y la ventana redonda. El golpe de la membrana timpánica genera vibraciones que pasan a los 3 pequeños huesecillos, quienes tienen como función la amplificación del sonido. Es aquí donde se transforma la energía acústica en energía mecánica para ser enviada al oído interno, que está constituido por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el nervio coclear y el vestibular, que juntos forman el octavo par craneal del nervio vestíbulo-coclear. Los conductos semicirculares y el vestíbulo, que contienen receptores importantes para el equilibrio. Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido. En resumen, las afectaciones en el oído externo, medio e interno pueden ocasionar pérdida parcial o total de la audición. Además, se puede perder el sentido del equilibrio, es decir, tienen la sensación de que todo da vueltas, vértigo. Presentan retraso en el habla, en las habilidades sociales y retrasos importantes en la educación. Sugerencias: ámbito familiar. Asistir a la cita con tu pediatra o tu otorrinolaringólogo pediátrico para la realización de un examen auditivo y detectar a tiempo aquellos problemas en la percepción del sonido o pérdida auditiva entre las 48 horas de nacido y los 6 meses de edad. Investigar cuáles son sus síntomas concretos, tratamiento y la asistencia que le pueda brindar si en el caso se presenta esta discapacidad. Acudir a un centro de especialización que le ayude a aprender otro tipo de lenguaje, como leer los labios o el lenguaje de gestos. Incentivar a jugar con otros niños, oyentes o hipoacústicos, permitiendo comunicarse y compartir e intercambiar ideas. Al dar un comentario o indicación, se la debe dar frente a frente. Comunicar la acción que se va a realizar. De esta manera sabrá dónde encontrarte si te necesita y se sentirá más seguro. Por ejemplo, voy a ir al dormitorio, lo mismo que harías con cualquier niño que pudiera oírte. Crear un ambiente de aprendizaje cálido, armonioso y seguro, donde tu hijo se sienta de una forma cómoda y agradable en su hogar. Sugerencias: ámbito educativo. Ejecutar una escolarización regular con materiales necesarios para el desarrollo cognitivo de los niños con discapacidad auditiva. Colocar a los alumnos en semicírculo para tener una visión más amplia y cerca del docente. Señalar al niño para que pueda intervenir y así crear un vínculo de comunicación con él y sus pares. Implementar recursos de aprendizaje valiosos para la enseñanza de niños y niñas que tienen discapacidad auditiva. De esta manera, recepta de una forma sencilla las instrucciones que se quiera brindar al niño. Evita tener tics que distorsionen u obstaculicen en la boca, dificultando la comunicación. Articula de una forma sencilla y clara y a una velocidad moderada para que este niño pueda leer los labios a través de la lectura labial. Poner en práctica el sistema bimodal, que consiste en combinar el lenguaje oral junto con la lengua de signos, y la dactilología, que es la técnica de hablar con los dedos y las manos. En este caso se hará escritura en el aire para presentar las letras de forma manual.
Si de soñar se trata, es mejor despertar, ver y sentir sin escuchar el mundo que late como sueños de chocolate. Conociendo la Pachamama con otro sentido. En Chimborazo vive un niño sordo llamado Eduardo Soria, en una casa con techo de paja que guarda mucha memoria. Vive con su abuela María y sus padres los visitan el domingo todo el día. El pequeño Eduardo dormía en su estera viendo el nevado, y la brisa del cerro le hacía dormir arropado, y su abuela siempre lo levantaba cantándole un arrullado. Levántate, Eduardo, Eduardo, ya cantó el gallo. Ay, no, abuela, es muy temprano. Levántate, Eduardo, Eduardo, hay que traer hierba Luisa para el café. Ay, no, abuela, me duele el pie. Levántate, Eduardo, Eduardo, hice dulce de sambo. Ay, sí, abuela, me levanto de un salto. El niño de ojos inquietos miraba atento, lo que decía su abuela con mucho sentimiento. No podía seguir la plática si ella hablaba rápido y con mucho argumento, así que no sospechaba lo que estaba pasando en ese momento. En la noche, cerca de la estera cayó una fuente, que hizo un gran ruido seguramente, y el niño no emitió ni un gemido evidentemente. Su abuela, muy preocupada, habló con sus taitas seriamente. Hay que llevarlo al doctor, a ver qué le pasa brevemente. La noche pasó muy lenta y a medianoche llegó una tormenta, pero Eduardo no se dio ni cuenta, así que su abuela sus rezos aumenta mientras muele pimienta. El doctor, muy atento y especializado en la china y la conchinchina, ha investigado, y con tinta de pulpo y la pluma de un pájaro, muy serio y con mala letra, el diagnóstico ha anotado. Su hijo Eduardo es sordo, por eso no ha escuchado. Hay que colocarle un audífono adecuado. Su padre, preocupado y asustado, no sabía cómo comunicarse con su hijo adorado. Su abuela quería descubrir qué otra forma de comunicarse con su nieto podía existir, pues el audífono era muy costoso y difícil de adquirir. Al notar su economía, el doctor a una fundación les recomendó ir. Entre tanto, cerca de allí estaba Mama Tungurahua. Ella estaba muy triste porque deseaba tener un guagua. Sintió la soledad de este guagua, así que le enseñó una antigua lengua. Mama Tungurahua le enseñó los secretos de la Pachamama y los seres protectores de la Chacana, y al pasar de los días Eduardo se expresaba y conversaba sin utilizar ni una palabra. El día de regresar a casa ha llegado. Mama Tungurahua ha pensado: el momento de dejarte ha llegado, Eduardo, tu viaje ha terminado. De pronto vio a una anciana que estaba en la ventana. Era la abuela que lo observaba. Ella sintió algo en su corazón y se levantó de un solo sopetón. A su amigo Leopardo lo convirtió en humano, para enseñar a su abuela y padres a hablar con sus manos.
como un lenguaje cotidiano y en un tiempo no muy lejano se convertía en un lenguaje respetado. Desde ese día volvió con su familia original. ¿Cómo olvidar lo que Mama Tungurahua me brindó de forma emocional? Un sentimiento de nostalgia excepcional y su recuerdo será inmortal. Colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque en mi cabeza y en mi corazón lo tengo guardado.